La sociedad no es más que el reflejo de nosotros mismos. El espejo para vernos un poco más. Y último bloque, había quedado planteada la pregunta y hablábamos de relaciones. La verdad que el mapa electoral es muy variado. Las relaciones y los acuerdos van a ser materia corriente para la gobernabilidad, pero también hablamos de recursos. Se van a necesitar recursos para componer las cuentas públicas, pero después para crecer, desarrollarse. Y las grandes obras de infraestructura por lo general vienen con fondos nacionales. ¿Qué relación o cuál sería el escenario, el mejor escenario en el caso de gobernar para esta fórmula a fin de poder desarrollar hacia adelante la provincia, ¿no? Yo no creo que sea buena idea que uno tenga como única estrategia de desarrollo el vínculo con Nación. Pues también es verdad que Nación también va a sufrir un proceso importante de cambio, por lo menos en la primera etapa. Todos sabemos que, bueno, de alguna u otra manera, la actual presidenta, que en su momento también sucedió a Néstor Kirchner, llega a una etapa que de alguna manera garantiza que va a haber otra persona gobernando por lo menos por los próximos 4 años. Yo francamente me preocupo cuando veo que la única estrategia o el único plan de gobierno tiene que ver pura y exclusivamente el vínculo con el gobierno nacional, porque me parece que nos da un nivel de vulnerabilidad que nos puede poner en un serio riesgo el día de mañana de poder salir adelante. La provincia, una de las grandes debilidades que tiene y una de las grandes fortalezas que hay que empezar a construir, tiene que ver justamente con la situación de la infraestructura. Hoy hay recursos muy interesantes que han surgido sobre todo a través del Fideicomiso Austral, hay financiaciones muy interesantes a través del FIR, y yo creo que también hay que saber encontrar el camino alternativo cuando uno encuentra un camino cerrado que pueda ser el día de mañana una dificultad del gobierno nacional que no puede atender a las provincias y que la provincia tampoco pueda quedar en la cola esperando a ver si le toca o no le toca. Por eso a nosotros nos tocó resolver. A ver, nosotros en esto tenemos una ventaja. Hace 8 años que gobernamos y hace 8 años que gobernamos en una situación de crisis, porque todo el mundo sabe que la situación de la provincia en los últimos 8 años en términos económicos ha sido una crisis casi permanente. Esto lo que a nosotros nos ha permitido también es hacer pero con muchos recursos que nos llegaban. Pero con presupuestos que terminaron siendo 13.000 millones de pesos. En la provincia. No es lo que pasa es que cuando claro, llega el momento de que esa plata que le corresponde al municipio llegue, todos sabemos que hemos tenido serias dificultades. Entonces, un poco hablando de la experiencia que nosotros tenemos para ofrecer, hay una realidad. A nosotros nos ha tocado administrar momentos de crisis realmente muy complicados y hemos ido buscando alternativas para poder ir haciendo las inversiones de infraestructura que se necesitaban. En su momento fue la subasta de tierras, que nos permitió un fondo específico muy importante a partir de lo que fue la consulta popular, un fondo específico muy importante que nos permitió construir 2 sectores para futuras urbanizaciones, Alacalufes 2 y Andorra. En ese momento no había plata, nosotros generamos la iniciativa para poder conseguir esa plata. Nos ha tocado también tener que resolver situaciones complejas que se han hecho a partir de la potencialización de la actividad privada con la pública, donde en algún punto hemos buscado objetivos comunes y hemos buscado la inversión necesaria para que esos objetivos se puedan cumplir. Y un poco llevando a la pregunta que vos me hacías, obviamente que es muy importante quien sea el próximo gobernador de la provincia que tenga capacidad de construcción política. Quiere decir que su capacidad de construcción política no sea pura y exclusivamente en su espacio. Por eso a nosotros también nos da mucha expectativa el espacio de Unir TDF, que ha permitido justamente que sectores del movimiento popular fueguino, del peronismo, del radicalismo y de otras fuerzas políticas que han venido también sumándose a una mirada común de provincia, nos da la expectativa, con la experiencia también que nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, tener que gobernar durante 8 años en absoluta minoría en un consejo deliberante, y pudimos tener esa capacidad de construcción política con otras fuerzas para ir resolviendo los problemas que había que resolver. Un poco en esa sintonía hay que entender también que la relación con la nación no puede ir en sintonía pura y exclusivamente con una persona. De todos modos, es un desafío muy grande salir del esquema de un presupuesto muy importante, per cápita es importantísimo, no sé si no es el más importante del país, pero que, claro, bueno, pero que no alcanza, y cuando hay que invertir hay que pensar en recursos que vienen de afuera. Digo,
es difícil salir de ese esquema, Mirá, nosotros incluso con deuda, como hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Mira, primero el presupuesto actual tiene 2.200 millones de pesos de déficit, digo, como para hablar específicamente sobre cosas científicas y no lo que nos parece. Vos pensás que es prácticamente los dos municipios más importantes de la provincia, y en ese marco y en ese contexto hay que repensar sin duda ciertas cosas de la economía, las cosas así no pueden seguir. Una de las cuestiones que a nosotros nos motivó... ¿Cómo bajar ese déficit? Una de las cosas que a nosotros nos motivó, o cómo hacer crecer el recurso. Para que no haya déficit. Bueno, o sea, yo creo, pero esta también es un poco por eso fíjate que nosotros hablamos de matriz económica, hablamos de desarrollo, hablamos de producción, hablamos de una ley de promoción industrial provincial, hablamos de un polo de desarrollo industrial provincial, un polo de desarrollo industrial de recursos naturales en el sector de Tolwyn. Hay un factor que tiene que ver con los hidrocarburos, que hay que saber manejarlo muy bien. Es decir, aumento de recursos. Ahí puede estar un poco la clave para bajar también. El déficit. Sí. Bueno, yo también estoy convencido que cuando uno empiece a bucear ya con los datos específicos, porque hoy nos manejamos con buena información, pero no es lo mismo porque me ha pasado también... Sí, entrar a la administración y ver cómo es de adentro... Yo ya lo viví cuando yo estaba en el Consejo Deliberante, que pensé que las conocía todas, y cuando llegué al Ejecutivo me di cuenta que conocía una mínima parte, y esto es una realidad que también hay que tener. ¿Qué es lo que preocupa? Sí, es lo que uno tiene que estar preparado para eso. Por eso también a nosotros nos da mucha seguridad saber que durante 8 años hemos estado gobernando y que en definitiva hoy lo que nosotros planteamos es un plan que hemos desarrollado con buena información, que tenemos las herramientas para poder aplicarlo. Es mucho lo que hemos hablado con la gente de salud, es mucho lo que hemos hablado con los docentes. Cuando los docentes me invitaron a la asamblea de delegados, no mandé a nadie, fui yo, porque me parece que había que poner la cara y explicarle a los docentes que es un tema clave para la provincia, porque nosotros necesitamos que nuestros chicos tengan un conocimiento académico adecuado para que el día de mañana puedan conseguir trabajo, que tengan una formación moral y espiritual, pero que tengan un alto contenido de conocimiento académico. Cantidad y calidad. Por eso digo, un alto contenido de conocimiento académico, y hay que generar el ambiente adecuado con los docentes, que sin duda es un desafío enorme por delante. Es verdad que el sistema hoy es un sistema muy desordenado, con un Ministerio de Educación prácticamente sin estructura, donde no hay objetivos, donde no hay misiones y funciones, donde no hay organigrama en las escuelas, con edificios que están realmente muy venidos abajo, y hay cuestiones que específicamente tienen que ver con tratar de garantizar primero que las designaciones jerárquicas, sobre todo, sean por concurso, para garantizar que un director, por ejemplo, tenga la idoneidad adecuada para poder llevar ni más ni menos que el desafío de que el sistema pueda funcionar. Ese director no puede hoy, bajo ningún punto de vista, tener la dificultad de que cobra menos que un maestro que tiene doble turno, porque no le permite a él hacer doble turno. Esos cargos jerárquicos hay sin duda que reconocerlos, hay que concursarlos, y eso nos tiene que a nosotros también ser una herramienta muy importante. Y otro tema para cerrar el tema de educación, me parece clave que una de las primeras cosas que haga el próximo gobierno, me parece que hay 2 cuestiones que están vinculadas a la educación que son fundamentales. Llamar a paritaria salarial antes que termine el periodo lectivo, para que nosotros podamos cerrar el año lectivo sabiendo que van a empezar las clases sin problema el 1 de marzo y no dejar todo para los últimos 15 días antes que empiecen las clases. Y la otra cuestión es designar un grupo idóneo y capacitado para poder llamar a paritarias para el convenio colectivo de trabajo. Eso es lo que va a empezar a generar el espacio y el ambiente adecuado para que los docentes también se sientan en la seguridad de poder hacer un aporte que para la provincia hoy es muy importante. Hablabas de tu experiencia con una minoría en el Consejo Deliberante. Sí. ¿Qué experiencia quisieras tener con una legislatura con mayoría, que es lo que desean todos? Pero si no se da, ¿qué legislatura? Yo creo que hablar de una legislatura con una mayoría propia es una realidad. O sea, es no conocer el contexto político en el que hoy vivimos o no tener claro cuáles son la diversidad de ofertas que hay para la próxima legislatura. Yo creo que a cualquiera que le toque el día de mañana tanto un ejecutivo municipal como un ejecutivo provincial, tiene que tener la capacidad de construcción política. Porque tampoco vos después podés someterte a esta cosa de que, bueno, no tengo mayoría, entonces no lo puedo hacer porque no tengo mayoría, o si no, mandé el proyecto de ley pero no me lo aprobaron. O sea, el Ejecutivo tiene que tener la capacidad de saber que los problemas se resuelven cuando la ley se aprobó, que los problemas se resuelven cuando la ordenanza se aprobó. Ha habido ordenanzas que han sido muy importantes para la ciudad y que he ido yo a gestionarlas al Consejo Deliberante, y que yo he ido a las oficinas de los concejales y he ido a las comisiones de los concejales
y a mí la verdad que no me genera ningún inconveniente protocolar, digamos, poder hacer mi trabajo. Mi trabajo es resolver problemas y el resolver problemas significa estar activo hasta que uno termina de resolver el problema. En este aspecto creo que hay situaciones que son muy delicadas, que uno incluso hasta tiene que tener la capacidad de construcción política con otras fuerzas, al punto de no mandar un proyecto de ley sin primero poder hablarlo con los legisladores de todos los bloques políticos e incluso también dar la posibilidad de que ese proyecto de ley no sea de una fuerza política, porque si no a veces da la sensación de lo que se busca es un rédito político individual, sino dar la posibilidad de que los proyectos de ley puedan escribirse entre una variedad importante de fuerzas políticas, que es el respaldo que se necesita para poder garantizar después que esa ley prospere y termine reformando, transformando o solucionando los problemas que hay que solucionar. Yo creo que esa mirada es clave, porque en definitiva un buen acuerdo legislativo es lo que necesita Tierra del Fuego para poder garantizar los próximos 4 años que tenemos por delante, que vamos a tener que sin duda hacer todos un esfuerzo enorme para poder empezar a cambiar situaciones que son realmente muy delicadas. La legislatura va a ser muy importante porque se la necesita para los cambios que están proponiendo. Nos tenemos que despedir. El domingo hay elecciones, solo tenemos 2 días y alguito que nos separan. Sí. Último mensaje, Federico, para la despedida. Bueno, el mensaje es que esto depende de todos. La verdad que esta ha sido una campaña muy particular, con algunas agresiones y algunos ataques en los medios de comunicación. Yo le decía el otro día a un colega tuyo, la verdad que por ahí esto de romper carteles y condiciones que han sido muy desagradables para todos, con no votarte era suficiente, digamos. Tenemos que tratar en esto también de moderar. Y nosotros tenemos el desafío de incluso con estos sectores por ahí con los que hemos tenido algunas dificultades en campaña, que podamos trabajar todos juntos. A Tierra del Fuego la vamos a reconstruir entre todos. Es muy importante sin duda el espacio que se va a generar. En este caso, si fuéramos nosotros los que ganásemos la elección, la senadora Bertone va a seguir siendo senadora hasta diciembre del 2019, o sea que en definitiva durante todo el periodo que viene ella va a estar en el Senado. Para nosotros es muy importante también poder trabajar con ella y con su gente, porque no hay duda que tienen también un aporte que hacer, y creo que es fundamental que nos demos cuenta que si la próxima agenda pública no logramos potenciar la actividad pública con la privada, no logramos entender que el desarrollo está atado a que los sectores gremiales sean también un polo de desarrollo y de sustentabilidad social, nos va a costar mucho dentro de 4 años no estar hablando de lo mismo que estamos hablando ahora. Gracias, Federico. Nosotros nos despedimos y el mensaje es: vaya el domingo, participe y vote. No vote en blanco. Piénselo, ejerza su derecho, el derecho al voto. Es una posibilidad que tenemos y que no debemos dejar pasar. Es nuestro poder el ejercicio de la elección de lo que vendrá hacia adelante. Son 4 años, una etapa de transición un tanto difícil, así que nuestro mensaje desde aquí, desde el espejo, es: vaya, vote, participe y utilice muy bien ese derecho que todos nos hemos ganado en la Argentina. Nos despedimos hasta la próxima semana. Chao. El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo.